Son las 8 de la noche en punto. Les damos a esta hora la bienvenida a Sala de Prensa con Luisa Fernández. Buenas noches, Luisa. Hola, Alejandra. Vamos a hablar a esta hora de la muy crítica situación, el panorama en el sector salud, y eso teniendo en cuenta de lo que usted nos va a hablar también, Luisa, o especificar mejor, a detallar el informe reciente de la Contraloría que da cuenta de una situación inviable en el sector salud. ¿De qué estamos hablando, Luisa? Mira, Alejandra, cuando la Contraloría se refiere, o más bien el vicecontralor, que fue quien lideró el informe de salud, se refirió a un sistema de salud inviable en este momento, es por la crisis financiera por la que atraviesan las EPS. Si aquí nuestros usuarios saben también, las EPS son como esas coordinadoras del sistema de salud. Se encargan incluso de contratar esos servicios con las IPS para que usted y yo y todos nuestros usuarios que están afiliados al sistema de salud o a una EPS puedan tener una atención en salud o al menos un plan básico en salud. Esas EPS de las 29 existentes, Alejandra, recuerde que en los inicios, por allá hace 30 años, eran más de 150 EPS, sí. Ya a través de procesos de intervención y posterior liquidación solo quedan 29 EPS funcionando, pues de las 29 EPS solo 6 cumplen con todas las condiciones financieras. ¿Qué quiere decir? Tienen reservas técnicas, tienen un patrimonio saludable, tienen los recursos para poder operar y para poder garantizar la atención en salud de todos nuestros usuarios. Solo 6. Lo que quiere decir que las 23 restantes no cuentan con estas condiciones financieras. Si no cuentan con las condiciones financieras, pues es uno de los requisitos para que lleguen a la intervención y a la posible liquidación. Lo que quiere decir es que el 89%, casi el 90% de los afiliados al sistema de salud tienen un riesgo de que su EPS no sea solvente, es decir, no sea sostenible. ¿Por qué le hablo de un 89%, casi un 90%? Porque las 23 EPS que no cumplen con las condiciones financieras en el país tienen ese número de afiliados, el 89%. Y la preocupación de la Contraloría, además, es que en el último año, es decir, en el año 2024, las deudas de esa EPS, a partir de esa no solvencia o no liquidez financiera que tienen, registraron un aumento en la deuda que tienen con el sistema de salud, con otros actores como los hospitales, como las clínicas, como los farmacéuticos, de 33 billones de pesos. Hasta el momento no se sabe de dónde va a salir la plata para pagarle a esos actores del sistema de salud esos servicios que prestaron en el año 2024 y que ya tienen una deuda de 33 billones de pesos. Y que se sigue incrementando porque se sigue prestando. Claro, porque recuerde que el informe de la Contraloría es a corte del 31 de diciembre del año 2024. ¿Qué ha venido pasando en estos meses, Alejandra? Recordará usted que aquí en Noticias Caracol hemos denunciado los cierres de algunas unidades médicas en varias regiones del país. Las IPS, que es lo que nuestros usuarios conocen como hospitales, clínicas, farmacéuticos y todo esto, empezaron a cerrar los servicios a las EPS que no les pagaban. Y nos dijo incluso el vicecontralor en entrevista, mire Luisa, el medicamento puede estar en las bodegas de aquí de Colombia, de Bogotá, y no se los entregan porque no les han pagado, porque no tienen cómo entregarle ese medicamento y después mirar si les pagan o no, y eso no es sostenible económicamente tampoco para las IPS, claro, que les ha tocado cerrar esos servicios. Por eso, cuando le decimos a nuestros usuarios y cuando la misma Contraloría también lo dice, lo financiero sí afecta la operatividad del sistema de salud y termina afectando a los mismos usuarios. Para darle otra cifra que puede marcar el panorama. A eso voy. ¿De qué manera se ve evidenciado en la prestación del servicio al usuario? Mire, uno, en estos cierres que tienen que hacer las IPS a falta de pago de las EPS. ¿Sí? Dos, en el aumento de quejas de 1.3 millones de quejas en 2023 a 1.6, es decir, 1.600.000 quejas, peticiones y reclamos en el año 2024 que registraron un aumento del 13% y que para 2025, asegura la Contraloría, se espera que esa cifra aumente consecutivamente, o sea, sea mucho más grande, porque las personas están demandando servicios que hoy no se están prestando debido a que no hay una solvencia y no hay un giro de recursos por parte de las EPS a las IPS. Pero esta conversación o este debate es mucho más profundo, Alejandra, porque si bien usted ha escuchado que, por ejemplo, el gobierno nacional dice que de los recursos que tiene un manejo estatal, es decir, los de la ADRES, se le giraron y son suficientes para las EPS a través de la ADRES,
las EPS dicen, oigan, es que no es suficiente porque por cada 100 pesos que nos entra nos gastamos 110 pesos, pero la Contraloría dice, el recurso ha venido aumentando también, que se le gira a las EPS consecutivamente cada año y no se puede atribuir solo a si es suficiente o no. El uso de ese recurso tiene que ser eficiente. Y si bien se tienen que sentar a revisar si son o no suficientes los recursos, también se tienen que sentar a revisar si son o no eficientes el uso de esos recursos. Mire, es el caso de la nueva EPS. No hay un registro completo de cómo se está realizando el gasto en esa nueva EPS que tiene 12 millones de afiliados, la EPS con más afiliados en el país. Y lo que dice también la Contraloría es que las intervenciones que ha realizado el Estado a través de la Superintendencia de Salud a 9 EPS del país no han servido para nada. ¿Por qué razón? Es decir, ¿de qué manera Mire, lo evalúan ellos? Le explico. El proceso de intervención jurídicamente inicia con esto que estamos hablando hoy, con que una EPS no cumpla las condiciones financieras, como lo es, y ya lo decíamos, las reservas técnicas, el patrimonio, ¿sí? El tema de caja. Si no cumple con eso, la superintendencia a través de un estudio, de un informe, puede delegar a un interventor y decir, oiga, ustedes EPS ponen en riesgo el patrimonio y la atención de estos afiliados, entonces la vamos a intervenir, y la intervienen. ¿Qué quiere decir? Que queda esa EPS no en manos, por ejemplo, de los privados que están a cargo de esa entidad, sino en manos de la Superintendencia de Salud y estiman, por ejemplo, una intervención de 1 año. ¿Qué ha pasado con estas 9 EPS vigentes intervenidas? Que la Superintendencia ha tenido en sus manos y la administración de esas EPS, tratando de garantizar la recuperación financiera de las EPS a través de medidas que para la Superintendencia de Salud son óptimas y pueden recuperarla. ¿Sí? Pero ¿qué ha pasado? En medio de esa administración pública de esas EPS no se ha registrado eso, un mejoramiento de las condiciones financieras, ni siquiera un mejoramiento de las condiciones operativas. Lo que ha dicho la Contraloría es que incluso con la intervención del Estado, con la intervención de la Superintendencia de Salud, la crisis financiera de esas 9 EPS se ha agudizado, no la han recuperado financieramente, la empeoraron. Y aún con todo esto, las EPS que lideran el listado con mayor quejas por parte de los usuarios por vulneración en la atención en salud de ellos son las intervenidas. Es el caso de Sanitas. Bueno. Recuerde usted que este informe se realizó en 2024 y que, por ejemplo, Sanitas, Keralty, que es la multinacional, la española, a cargo de la EPS Sanitas, ya la recuperó a través de un acto judicial. Pero a la fecha del informe estaba intervenida por el Estado. Y decía su abogado que el daño ya estaba hecho, ¿no? Sí, exacto. Bueno, pues ahí está entonces el panorama, un poco de contexto sobre este informe de la Contraloría que por supuesto preocupa mucho. Muchísimas gracias, Luisa, por ese reporte, y vamos aquí en sala de prensa precisamente a ampliar este panorama y el análisis. Por eso quiero saludar a esta hora a nuestros dos invitados. Les estoy hablando de Augusto Galán Sarmiento, quien es el director de Así Vamos en Salud y exministro de Salud. Bienvenido a sala de prensa. Alejandra, buenas noches. Luisa, muy buenas noches. Mucho gusto en estar con usted. Bueno, el gusto es nuestro y nuestro siguiente invitado también nos acompaña a esta hora, Denis Silva, quien es vocero de Pacientes Colombia. Gracias también por ese contacto. Luisa y Alejandra, buenas noches. Doctor Galán, qué gusto saludarlo. Igualmente, Denis. Bueno, quiero precisamente comenzar con usted, con el doctor Galán, para que nos permita conocer también su mirada frente a este panorama que expone la Contraloría y que ya se ha venido y hemos venido desarrollando a lo largo de los últimos meses en el sector salud, la crisis en el sector salud. Bueno, yo lo primero que diría es que ese informe de la Contraloría reafirma lo que habíamos venido diciendo centros de pensamiento, universidades, la misma Corte Constitucional desde hace más de un año. O sea, el sistema de salud se venía desfinanciando, no se estaban inyectando los recursos suficientes y se estaban incrementando las tutelas y se estaban incrementando las peticiones, quejas y reclamos de los usuarios y pacientes con razón. Pérdidas de tratamiento que los pacientes ya venían recibiendo normalmente antes y que los fueron perdiendo y los han venido perdiendo. Entonces, digamos que
el informe de la Contraloría lo que hace realmente es reafirmar esa situación. Una situación desafortunada que ha tenido una respuesta un tanto indolente, por decirlo menos, por parte del gobierno nacional. El agravante de la situación tiene que ver con las órdenes de la Corte Constitucional, unas desde el año pasado, otras en este año. Algunas se han cumplido parcialmente, otras definitivamente no se han cumplido y prácticamente se han desacatado. En especial el auto 007 de este año 2025 de la Corte Constitucional, que señaló con precisión y claridad la necesidad de revisar el cálculo de la unidad de pago por capitación del año 2024 y del año 2025. Y eso no se ha hecho. Entonces, no hay sistema de salud en el mundo que sea viable si no está debidamente financiado. Claro, seguramente necesitaremos ajustar la operación, mejorar procesos y procedimientos, hacer más eficiente la utilización de los recursos financieros que el sistema de salud tiene para prestar servicios con mayor calidad y con acceso oportuno a los usuarios y pacientes. Pero si no hay una inyección para que esta iliquidez se solucione en el inmediato futuro, pues eso también va a ser muy difícil de hacer. Bueno, quisiera preguntarle antes de hablar sobre esas consecuencias e ir con Denis, quisiera preguntarle, doctor Galán, si esto en efecto, haciendo un poco de retrospectiva sobre los meses anteriores, se pudo prevenir y de qué manera. No, yo creo que, pues, por supuesto que se ha podido prevenir. De hecho, los gobiernos anteriores, que la financiación del sistema de salud ha venido en un equilibrio frágil a lo largo de los últimos 10 años, fácilmente puede uno decirlo. Pero los gobiernos anteriores buscaban solucionar los problemas de caja del sistema de salud. O sea, el sistema de salud ha mantenido un reto constante entre el plan de beneficios y el alcance de ese maravilloso plan de beneficios que los colombianos queremos y que está planteado para que se nos entregue por parte del sistema de salud, y el presupuesto que se ha venido destinando normalmente para el financiar ese plan de beneficios. Eso ha mantenido una tensión constante, repito, desde hace varios años. Pero los gobiernos anteriores buscaban solucionar los problemas de caja, tal vez no los de sostenibilidad definitiva, pero los problemas de caja anuales, de tal forma que el sistema de salud cumplía con ciertos retos y dificultades, pero cumplía y se iban solucionando los problemas relacionados con el acceso oportuno a la prestación de los servicios. De hecho, veníamos en unas discusiones sobre un modelo de atención sustentado en la atención primaria en salud, que permitiera ese acceso más oportuno con mayor eficacia y con mayor calidad y oportunidad para los pacientes. El gobierno nacional, este gobierno, desafortunadamente hizo un diagnóstico errado y consideró que interviniendo las entidades que manejan la demanda de prestación de servicios iba a solucionar un problema de oferta en la prestación de los servicios, porque teníamos que atender mejor el modelo de atención, teníamos que tener más recurso humano, teníamos que tener más infraestructura física, tecnológica, digital. Eso era claro en el diagnóstico y ahí era donde había que hacer la intervención. Pero se hizo la intervención en las operadoras de la demanda, en las gestoras de la demanda, en las EPS, y se profundizaron los problemas de la oferta. Y entonces se empeoró el acceso a la prestación de los servicios. Ahí falló el diagnóstico y falló la decisión por parte del gobierno. Y es lo que estamos viendo. Pues las intervenciones nunca, desafortunadamente, habían sido la solución para los problemas de las EPS con anterioridad, y varias de ellas, pues, se tuvieron que liquidar.
Y hoy lo que estamos viendo ante una intervención masiva fue un empeoramiento de esa situación. Sí, pero en ese sentido, en este ejercicio de retrospectiva, quisiera preguntarle cuál es el punto de quiebre específico que hoy tenga, por ejemplo, este panorama que evidencia la Contraloría de las 29 EPS, 23 en unas condiciones no óptimas financieras, 23 que responden por el 90% de los afiliados. Correcto. En el año 2021 al 2022 se actualizó la unidad de, se actualizó el plan de beneficios y se hizo un incremento hasta llegar prácticamente a más del 95, prácticamente el 97%, tanto de los procedimientos como de medicamentos y tecnologías en salud cubiertas por la unidad de pago por capitación. Ese incremento se calculó de tal manera que se estimó en 16% en ese año. Y se calculó una inflación del 5.5, alrededor del 5%. La inflación en el año 2022 fue del 13%. Y además de eso, en el año 2022 hubo una devaluación muy importante que condujo a que los costos de los dispositivos y eventualmente de medicamentos se incrementaran adicionalmente. Junto a eso, había un represamiento de atenciones por la pandemia que en el año 2022 pues incrementaron la demanda. Todo ese conjunto no fue solucionado en la unidad de pago por capitación del 2023. Cuando se hizo el cálculo, ya le correspondía a este gobierno hacer ese cálculo, eso no se corrigió y tampoco se corrigió en el año 2024 y tampoco se corrigió para este año 2025. Entonces, lo que ha venido sucediendo es una desfinanciación estructural del sistema de salud que no ha atendido esa necesidad de recursos producto de esos desfases en la financiación y en los cálculos originales pues del 2022 para acá. Entonces, sí, ha habido un incremento con base a una relación con la inflación, pero eso ha sido insuficiente. La demanda ha sido mucho mayor por parte de usuarios y pacientes, bueno, pues las necesidades de los usuarios y los pacientes y la siniestralidad ha estado entre el 100%, el 105% en algunos años y ya está bordeando el 110% en promedio con ese EPS que demandan o a las cuales le demandan o tienen una mayor siniestralidad en su operación. Entonces, todos esos factores en conjunto han ido desfinanciando estructuralmente y acelerando el problema de desfinanciación del sistema de salud y agravándolo. Pues ha habido una desatención porque esto se ha advertido desde el año 2023, 2022, se ha dicho, se ha señalado por parte de usuarios, pacientes, de gremios, de centros de pensamiento, de universidades, pero no han sido atendidos desafortunadamente. Bueno, una desfinanciación que en efecto tiene a todos los usuarios del sistema enfrentando un profundo viacrucis día a día para acceder a la atención médica, viacrucis que hemos tenido que reportar aquí en Noticias Caracol y Noticias Caracol en vivo. Aquí vale la pena entonces hablar precisamente sobre esas consecuencias de esa desfinanciación, por eso quiero ir con usted, Denis, para que nos cuente de esa radiografía que nos puede compartir a esta hora frente a esta crisis en el sector. Alejandra, nosotros hablamos de cuatro elementos. Uno es que la desfinanciación del sistema de salud, la crisis explícita creada
en su momento por la exministra Carolina Corcho. Yo tengo que remitirme a septiembre del 2022 en el Senado de la República, cuando la ministra decía que la plata era suficiente para atender las necesidades en salud. Posteriormente, cuando empezó a hablar de la crisis explícita, y después cuando el señor presidente Gustavo Petro hablaba sobre el chuchuchú, que no le pagaban a una EPS y todas caían con el efecto dominó. Aquí no es tanto si las EPS caen o no, sino que hoy los pacientes son las víctimas del sistema y muchos pacientes están muriendo no por el desarrollo de la enfermedad, sino por la ausencia en la prestación de los servicios. Es la primera situación. La segunda situación es que muchos pacientes y familiares tienen que decidir, compran alimentos o compran algunos medicamentos que se consiguen en las farmacias de los barrios. El tercer elemento es que muchos pacientes ven cómo la carga de la enfermedad se viene incrementando, sus dolores vienen creciendo por las debilidades que tiene hoy el sistema de salud. Y tres elementos adicionales. Uno, el informe de la Contraloría llama poderosamente la atención. En primera instancia, la deuda, 33 billones de pesos. Pero si el gobierno nacional cumpliera las órdenes, los autos de la Corte Constitucional, el 007 y el 504, que le ordena hacer el ajuste de la UPC desde el 2022 hasta el 2024, las EPS tendrían mayor flujo de dinero para pagar la deuda y la deuda sería totalmente diferente. Muchos centros de pensamiento dicen que el desajuste o la desfinanciación del sistema de salud 2024 es cerca de 15 billones de pesos y los ajustes del 2022 y 2023 están alrededor de 9 billones de pesos, ahí hay 24 billones de pesos, la deuda sería cerca de 8, 9 billones de pesos que tendrían que asumir las EPS de su patrimonio. Es la primera situación. La segunda situación es lo que estaba acotando el doctor Galán, las EPS intervenidas. Hoy el gobierno maneja, controla el 60% de la prestación de los servicios de salud y maneja el 60% del presupuesto, 60 billones de pesos en promedio. Pero en la cuenta de X dice el señor presidente que la plata es suficiente. Si la plata al 2024 era suficiente, ¿por qué el incremento en las PQRs? ¿Por qué el detrimento en la prestación de los servicios de salud? ¿Por qué el cierre de servicios sanitarios? ¿Y por qué el despido del talento humano y varios de los médicos y equipos de salud que son despedidos por cierres de servicio, por la ausencia del pago de esos salarios, están migrando a otros países? Pero también nos llama poderosamente la atención, Alejandra, dos aspectos. ¿Por qué algunas EPS tienen rentabilidad manteniendo el número de PQRs ascendentes? Pareciera que se estuviera jugando con el dolor de los pacientes, con las necesidades de los pacientes, para que algunas EPS tengan rentabilidad. No hay una sola EPS que al corte del 2024 no haya tenido incremento notorio en el número de PQRs. Esa es una situación. Y otra situación que nos llama poderosamente la atención, algunas EPS que incrementaron su gasto de administración hasta más de un 100% en el gasto de administración. Eso denota tres cosas. Uno, que definitivamente el sistema hoy está desfinanciado, viene desfinanciado desde el 2022. La primera situación. La segunda situación es que la Superintendencia Nacional de Salud no está cumpliendo con su papel de inspección, vigilancia y control. Y la tercera situación es que hoy la EPS más grande del país se llama Superintendencia Nacional de Salud, que tiene 9 entidades que está manejando a su antojo y sin ningún control. Pero sí tendríamos que preguntarle a la Contraloría, después de estos hallazgos, de estas investigaciones, ¿qué viene? Se va a denunciar ante la Fiscalía General de la Nación, porque en el 2024 también la Contraloría hizo los anuncios de hallazgos en la nueva EPS y otras EPS y no pasó nada. Mire, sobre ese tema quiero preguntarle ya en unos minutos al doctor Galán para hablar de responsabilidades y de alternativas en este caso, pero quiero quedarme con usted, Denis, porque en medio de todo, de todo este panorama
hay una advertencia que también genera profunda preocupación, y es que entidades como Nueva EPS, que ya lo hacíamos con el reporte, lo escuchábamos hace unos minutos con Luisa Fernández, que nos daba brevemente un contexto sobre lo que pasa con la Nueva EPS en particular, aseguran que el próximo año, por cuenta del incremento de sus deudas, podría colapsar completamente y dejar de prestar servicio a sus usuarios, a sus pacientes. ¿Qué podría representar esto, por ejemplo? Es que son 12 millones de afiliados en promedio que tiene la nueva EPS. Y recordemos que la nueva EPS tiene dos particularidades. Una es de las EPS que tiene mayor concentración de adultos mayores, y los adultos mayores pues cada día van a consumir más servicios de salud. Y dos, es la EPS que tiene mayor concentración de personas que viven con enfermedades de alto costo y alto impacto social y enfermedades crónicas. Entonces, si colapsa en la nueva EPS, el sistema colapsa en su totalidad. Así de sencillo. Y los únicos afectados pues, son los pacientes, son los trabajadores del sector salud y los gremios del sector salud, que van a tener un efecto cascada. Pero, Alejandra, yo creo que nosotros no vamos a llegar al 2026 al paso que vamos. Eh, nueva EPS, buena parte de la UPC la está destinando para los equipos extramurales y para la construcción de los centros de atención primaria. Está cambiando la destinación de la UPC, contrario a la norma y contrario al ordenado por la Corte Constitucional, que la UPC tiene una destinación específica, la atención de los pacientes. Hablemos de esas responsabilidades. Una muy buena pregunta que plantea Denis en esta conversación aquí en Sala de Prensa, doctor Galán, y es ¿qué va a pasar luego de conocerse este informe de la Contraloría, o qué tendría que pasar dentro de esas responsabilidades? ¿Quiénes tienen que asumirla en medio de este panorama tan crítico que están padeciendo no solo los actores a quienes les adeuda la EPS, sino también los mismos pacientes, los colombianos? Pues el garante de la salud en el país, de acuerdo a nuestra constitución y a nuestra norma constitucional y a nuestras leyes, pues es el gobierno nacional, es el garante, es el Estado, en cabeza del ministro de Salud. Eso lo han dicho funcionarios, magistrados y otros funcionarios. Esa es la responsabilidad mayor, y ahí recae la responsabilidad. Y la responsabilidad la ha mencionado Denis con claridad también, y la hemos mencionado con anterioridad. En este momento se trata de cumplir las órdenes de la Corte Constitucional. Ahí parece que van a reabrir la mesa que ordenó la Corte, la sala de seguimiento de la sentencia T-760, eh, que ordenó esa mesa, que falló la mesa, y la Corte la suspendió justamente porque no fue atendida de la manera como el gobierno nacional, como la misma Corte le había ordenado al gobierno nacional. Y ahora parecería que la vuelve a abrir. Vamos a ver si cumple, y vamos a ver si se define realmente ese cálculo de la unidad de pago por capitación. Ahora, esa es la responsabilidad primaria. La Superintendencia Nacional de Salud también tiene una responsabilidad. De hecho, en la sentencia relativa o relacionada con la devolución de la EPS Sanitas a sus originales dueños, eh, pues la Corte lo que está diciendo es que ahí se transgredieron normas legales, y que deben ser investigadas, y ahí tendrá que asumirse las consecuencias de esas responsabilidades, que no pueden eh, terminar en simplemente quemar un fusible, que sería el anterior Superintendente Nacional de Salud. Aquí hay responsabilidades que van más allá, que van, porque ¿quién dio las órdenes a ese Superintendente Nacional de Salud para tomar esas decisiones? Esas no fueron unas decisiones arbitrarias, pues tomadas a la ligera e independientes de ese superintendente. Entonces ahí hay unas responsabilidades personales. Ahora, eh, pienso también que el resto del sector salud tenemos una responsabilidad.
porque tenemos un reto de cumplirle a la población colombiana. Claro. Y tenemos que ver cómo salimos de este embrollo en el que estamos, al que nos han conducido. Y ahí tenemos que tener una voluntad de diálogo, una voluntad de comprensión, de escuchar al otro entre todos, escucharnos el gobierno, escucharnos los agentes del sistema, la academia, los centros de pensamiento, de tal manera que asumamos la responsabilidad que nos corresponde y busquemos las soluciones para que la población colombiana tenga realmente el sistema de salud que merece. Y ojalá Un, lo más pronto posible. un tema de voluntad, sí, señor. Pues a los dos, de verdad, muchísimas gracias por estos minutos para Sala de Prensa, por este análisis en un momento tan coyuntural, tan importante que genera también, como lo hemos dicho, profunda preocupación en los colombianos que tienen temor de si van a recibir o no sus medicamentos, que tienen temor de si van a recibir o no sus tratamientos médicos. Aquí estamos para resolver esas dudas. Que tengan los dos una muy feliz noche y de esta manera despedimos Sala de Prensa, deseándoles a todos nuestros usuarios también una muy feliz noche. Nos vemos en Noticias Caracol en vivo 9 p.m. en minutos, así que los espero hasta entonces.